grupo que se llama Medio Oriente, Norte de África, que es de Relaciones Internacionales. Bueno, ahí Mati ya De tu es blog, miembro, es de tu participante. blog. Exacto, ahí ya lo estamos compartiendo, también se está grabando para posteriormente subirlo a YouTube. Entonces vamos a dar inicio, ahí la gente que se nos va sumando, pues por supuesto que les damos la cordial bienvenida, bueno, de Costa Rica, de la República Oriental del Uruguay y también desde el Estado de Israel, donde nos acompaña Mati. Bueno, contarles que en diciembre del año 2007 se firmó esta herramienta, ¿verdad? Que es el Tratado de Libre Comercio entre Israel y el Mercado Común del Sur, conocido popularmente como Mercosur, el cual se venía pues trabajando desde 2 años antes de ese momento, desde el 2005 aproximadamente. Bueno, esta línea histórica es muy probable que ahora Oscar nos la plantee de una manera un poco más profunda. Y conforme ha pasado el tiempo, las relaciones entre los países del bloque sudamericano y este país de Asia Occidental, ¿verdad? Han tenido una serie de circunstancias que vamos a intentar abordar a lo largo de estos minutos que vamos a estar pues teniendo de charla. Contamos, y les cuento a todos los presentes, contamos con dos expertos en la materia, no es que tenemos a cualquier persona que nos viene a hablar de este tema, sino que directamente son dos expertos en la materia. Por un lado tenemos desde la República Oriental del Uruguay al señor Oscar Zweig, quien es economista de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Fue asesor económico de la Embajada de Israel en Uruguay del año 1990 hasta el año 2004. Fue también director de la Cámara de Comercio Uruguay-Israel y es actualmente asesor económico, docente de economía y director de la Academia OS. Así que, Oscar, te damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por Gracias. poder brindarnos de tu valioso tiempo en esta charla. Muchísimas gracias. Por Muchísimas el gracias. otro lado, pues tenemos desde Israel, ¿verdad? Como parte de esta serie de charlas que hemos venido compartiendo a lo largo de estos meses, tenemos a Mati Zweig, que ya es conocido por muchos de ustedes y que nos ha acompañado pues en esta seguidilla de charlas, como ya lo he mencionado, sobre las relaciones exteriores de Israel en diferentes regiones. Mati también nació en la República Oriental del Uruguay. Aquí el único Zweig de los exponentes que no es Zweig soy yo, ¿verdad? Fuera de eso, pues los otros dos sí son de la misma familia. Mati nace en el Uruguay, aunque vive en Israel desde hace 40 años, es máster en ciencias políticas, tiene conocimientos también en comportamiento organizacional y sustentabilidad. Desde el año 1992 trabajó en distintos marcos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la oficina del primer ministro, fue diplomático, bueno, el diplomático sigue siendo diplomático hasta el último día de sus vidas, así que estuvo en servicio diplomático en Siberia, en el lejano este de la Federación Rusa, ha estado en misiones de asesoría política en Suecia y el Uruguay y actualmente funge como consultor de negocios en Israel, Inglaterra, los Emiratos y el Reino de Bután. A ambos, por supuesto, les agradecemos estar presentes en este evento que estamos trabajando en conjunto entre el Centro Israelita Sionista de Costa Rica y el sitio por Israel de Dori Lustrón e Isidoro Winnicki, o Isi, como dice él, que le llamemos los amigos y del cual tengo el honor también de ser uno de ellos. Entrando ya pues en materia, quizás comenzando con Oscar, en primer lugar, y como elemento básico, sería interesante en unos minutos, Oscar, que nos puedas comentar qué es el Mercosur, quiénes son los que lo componen y cuáles son los objetivos que tiene este mercado común, también conocer un poco cuánto han logrado según esta naturaleza y qué carencias han presentado hasta este momento. Así con ese nivel de complejidad arrancamos esta charla. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Y sí, voy a dedicarle algunos minutos, pero quiero hacer algún antecedente histórico para que se entienda la dimensión. Eh, Siempre hubo una puja entre el Imperio portugués y el Imperio español y el Virreinato del Río de la Plata, que llevó a la descomposición, a la creación de estos cuatro estados que terminan componiendo el Mercosur. Es decir, de lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata se descompone en tres países, el más importante, el más grande, Argentina, y luego Paraguay, que tuvo siempre una incidencia autónoma, y luego aparece Uruguay, que en definitivamente nace para responder de alguna forma a amortiguar la puja entre estos dos gigantes. ¿Por qué? Bueno, en la historia se le habla como que es
un algodón entre dos cristales o un estado tapón entre esas grandes conformaciones, la expansión de los portugueses y de Brasil dentro del continente sudamericano y también la preeminencia de Argentina y sobre todo Buenos Aires. Eso sigue hasta la década del 80 del siglo XX. Estamos hablando de principios de las décadas del siglo XIX. Siempre hay una puja continental, pero a partir de 1985, entre Alfonsín y Sarney, comienzan a haber aproximaciones. En el 88 se firma un tratado entre Argentina y Brasil, y cuando se estaba por conformar una alianza estratégica en un mundo que estaba cambiando radicalmente con la descomposición de la Unión Soviética, con el fin de la Guerra Fría, con el avance de la globalización, tanto Uruguay como Paraguay deciden no quedar afuera y sumarse al proyecto subcontinental, con lo cual se termina firmando en el año 1991 el Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991, entre los presidentes de Argentina, Menem, Collor de Mello de Brasil, Rodríguez de Paraguay y Lacalle de Uruguay. De alguna forma, por un lado, tenemos un mundo que ya había cambiado radicalmente después de la caída del muro de Berlín, que se estaba conformando la Organización Mundial de Comercio y que se estaba justamente yendo hacia la multilateralidad y a la globalización, y paralelamente, contradictoriamente, nacen estructuras que de alguna forma lo que buscan es protegerse. Es decir, que el Mercosur, al igual, quizás como el Tratado de Maastricht que acelera y profundiza la Unión Europea, o la ASEAN en Asia, o en definitiva también de alguna forma el NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, son conformaciones que van de alguna forma en contra de la globalización. O sea, por un lado hay una gran fuerza globalizadora, una gran fuerza que nos dice que los países tienen que abrirse, liberalizarse, salir del encerramiento y del desarrollo autónomo hacia los tratados de libre comercio, y por otro lado se crean acuerdos regionales que pueden ser vistos como un proteccionismo ampliado. Es decir, nosotros tenemos desde la década del 60, 50, 60 en Brasil, un fuerte proyecto de modelo de sustitución de importaciones, de crecimiento hacia adentro, de cerramiento frente al mundo. Lo mismo pasa en Argentina y Uruguay desde la década del 30. Y es el momento de la apertura. Frente a esa apertura, los países deciden de alguna forma abroquelarse. El que queda un poco desconectado de este proyecto es Uruguay, porque Uruguay, y quizás Paraguay también, pero Uruguay desde la década del 70, del 74 más precisamente, empezó a abandonar el proyecto de sustitución de importaciones y de industrialización, y se empezó a abrir al mundo. También pasó lo mismo con Chile, pero Chile queda fuera del acuerdo. Por lo cual, para Uruguay, un proteccionismo ampliado era más una coraza, como el otro día hubo rispideces entre Lacalle y Fernández, más era, él lo llamó un lastre, que fue toda una palabra que llevó a un cierto conflicto, pero la idea de Lacalle padre era que el Mercosur se transformara en una plataforma de lanzamiento hacia acuerdos con el resto del mundo. Pero sus socios mayores y más poderosos era de alguna forma protegerse de forma ampliada frente a las nuevas conformaciones de bloques globales. Es decir, más que un multilateralismo, volvía a ser un bilateralismo o una confrontación de bloques. Eso llevó a que la idea inicial del Mercosur, que como dije nació el 26 de marzo de 1991, pero iba a comenzar a funcionar plenamente el 1 de enero de 1995, nunca se concretó. El Mercosur tiene como idea un mercado común. No sé, Brian, si me querías, capaz te corté, que pensé que me querías hacer. Bien, el Mercosur como mercado común nunca se concretó. ¿Qué es un mercado común? El mercado común plantea algunos elementos. Primero, tiene que ser entre países necesariamente fronterizos o transfronterizos. Por otro lado, tiene que eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias internas, es decir, que haya un comercio intrazona libre para bienes y servicios. Además, tiene que conformar un arancel externo común frente a los terceros países. Y además tiene que permitir la libre movilidad de factores como el capital y el trabajo. Ya en 1995 no se pudo cumplir. El 17 de diciembre de 1994 se vuelven a reunir en Ouro Preto, en Brasil, y deciden de que no se puede llegar a ser un mercado común, que hay que aspirar al 2010
hacer una unión aduanera. Estamos en el 2021 y nunca se llegó a hacer una unión aduanera porque gran parte de aquellas prerrogativas para alcanzar una unión aduanera no se han cumplido aún. Y ha sido una permanente tensión con momentos de avances y grandes momentos de retroceso como el que hoy, por ejemplo, estamos viviendo. Por ahora, como introducción, lo dejo por allí. Tal vez complementando, Oscar, para no cortar como la idea muy rápido, a partir, digamos, ¿de qué momento consideras que surge este interés del Mercosur de empezar a compartir la noción de ratificar acuerdos comerciales con diferentes países y regiones? Porque además se incorpora la posibilidad de una negociación con la Unión Europea, hay otros países también, Estados Unidos y otros países que se suman. ¿A partir de qué momento se lleva más allá? Que además se pensaba que Mercosur en algún momento iba a poder lograr algo similar a lo que la UE ha logrado hasta ahora, aunque se ha mantenido, o sea, o ha quedado corto de alguna forma. Bien, es muy buena tu pregunta. Yo decía, quizás en esa introducción muy rápida, de que el Mercosur nace con una contradicción esencial. Que por un lado, en el caso de Uruguay, hay una vocación de abrirse y de realizar acuerdos de libre comercio como país pequeño y abierto, con un proceso de internacionalización mayor que sus socios, pero veladamente para Brasil y Argentina no es un proyecto tan auspicioso o ambicioso, porque tanto Brasil como Argentina tienen industrias que proteger y saben que su desarrollo industrial no es competitivo con Asia o con Europa o con Estados Unidos, con los países centrales, y que la forma de pervivir es justamente protegiéndose. Entonces, no hay una vocación de acuerdos de libre comercio del bloque en forma consensuada. Esto va a llevar a las permanentes tensiones. Por lo tanto, no era una prioridad del Mercosur llevar acuerdos. De hecho, después vamos a hablar de la pobreza de los acuerdos del Mercosur o del no éxito, pero que tiene que ver con la propia dinámica del Mercosur. En 1990 hay un salto muy grande, esto después de repente Mati lo habla más profundamente, pero hay un salto muy grande de Israel en cuanto a que cambia el paradigma de inserción a través de las tecnologías, a través de las startups, a través de digamos, una economía que busca abrirse y que hace acuerdos de libre comercio con el mundo, porque también sabemos que la región no le permite hacer un mercado común y una Unión Europea, ni una Unión aduanera. Pero, y empieza a hacer acuerdos de libre comercio. En ese momento, tú lo mencionabas, digo, yo estaba en la Embajada de Israel y veía cómo se iban firmando acuerdos de libre comercio de Israel con el mundo. Y bueno, en este voy a hablar en primera persona, pero se me ocurre que es posible presentar un proyecto de acuerdo de libre comercio entre el Mercosur e Israel. Esto fue en el año 97, lo manejamos con el entonces embajador Yosef Arad. Esto se eleva a Israel y se acepta por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del gobierno de avanzar en un proyecto de libre comercio. Y es así como lo presentamos, dado que Uruguay se termina transformando un poco, no un poco, sino en la sede del Mercosur. La sede del Mercosur está precisamente en Montevideo. Iba a decir que Uruguay siempre jugó ese rol de la Suiza de América y Montevideo de Ginebra. Acá está el ADI, acá está obviamente el Mercosur. La sede del Mercosur se presenta en el Mercosur y el Mercosur lo recoge y a partir de allí comienza a analizar la pertinencia. Pero esto lleva, como bien dijiste, hasta el 2005. Es decir, no fue aceptado inmediatamente. O sea, el Mercosur se tomó su tiempo. Esta fue una iniciativa que surgió de la Embajada de Israel de Montevideo. Entonces, no había una vocación de hacer tratados con países o bloques. A nosotros nos parecía pertinente sobre todo por las características de Israel y del Mercosur como economías complementarias. Yo después, si puedo, voy a pasar algunos datos interesantes para compartir de las similitudes o grandes diferencias que puede haber entre el bloque y un país como Israel. Así que finalmente se termina firmando
en el siglo XX, donde el Mercosur había además cambiado radicalmente, porque no hay que olvidarse que a partir del año 95, con el efecto tequila, después con la crisis asiática, con la crisis rusa del 98, con la crisis brasileña del 99, toda aquella euforia de los primeros años de los 90 y de la globalización dio un paso atrás. Y luego viene la crisis argentina en 2001, la crisis uruguaya en 2002, y eso reacomoda no solo el panorama económico, sino también el político, fundamentalmente el político, porque el Mercosur cambia de signo. Recordemos que a partir de los 2000, en Argentina con el kirchnerismo, en Brasil con Lula, en Paraguay con Lugo, en Uruguay con el Frente Amplio y luego la incorporación de Venezuela con Chávez, el Mercosur se vuelve un Mercosur más político y menos económico, y allí, digamos, dentro de eso hay igualmente un impulso de Tabaré Vázquez en ese momento, Uruguay es el primero que lo ratifica y que lo impulsa también, de hacer el acuerdo de libre comercio con Israel. O sea que el único acuerdo y el primer acuerdo, porque después hay con Egipto, pero el que tiene fuera de la región es con Israel. Y es a partir de un impulso que se venía dando desde la década anterior. Muy bien, ahora bien, Mati, una pregunta ya más enfocada para vos desde el otro sector. ¿Qué tiene propiamente el Mercosur que pueda ser del interés de Israel como para llegar a ratificar un acuerdo comercial con ellos? O sea, ¿qué intereses hay más allá solamente del tema comercial? ¿O es exclusivamente una cuestión comercial la que busca Israel dentro de la zona suramericana? Y bueno, en tenis se dice que se levanta la bola para poder golpearla fuerte hacia abajo. Así que esa pregunta es excelente porque me da la posibilidad de dar una respuesta que tiene tres legs, tres piernas. La primera es que Israel, por supuesto, tiene, así como busca mejorar las relaciones económicas con otras zonas del mundo, es una excelente oportunidad como socio de Mercosur de llegar a ventajas económicas. Pero por detrás de eso también están las otras dos, o los otros dos objetivos, o las otras dos piernas de, digamos, la política exterior de Israel, que es buscar socios que puedan ayudarla en foros internacionales, que puedan de alguna manera contrarrestar la cantidad de países que impulsan votaciones anti-israelíes, especialmente en las Naciones Unidas, pero también en otros foros internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, etcétera. Ni que hablar de foros totalmente fuera digamos, tercermundistas, anti-israelíes, que luego de tercermundistas pasaron a ser simplemente regionales anti-israelíes. Todo eso les sirve para poder llevar adelante su política de tener más amigos y tener mejor posicionamiento en el mundo frente a los desafíos que tiene en su propia región. Y lo tercero que tiene, digamos, es amigos y apoyo que le puedan servir en su, digamos, política internacional y no solo regional de lucha contra el terrorismo mundial. Que sabemos, por ejemplo, ¿verdad? Que es verdad que en el Medio Oriente está el Hezbollah, pero el Hezbollah también está para poder juntar dinero para su política y sus objetivos. El Hezbollah está en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Pero primero quisiera hablar un poco de ciencia ficción. Y la ciencia ficción es la nueva política israelí del nuevo gobierno que se está por levantar en Israel luego de las cuartas elecciones en 2 años. Ahí, digamos, porque eso también tiene que entender, podemos hacer entender cómo ve
Israel a Mercosur y cómo ve también el futuro Mercosur. Una pequeña, así como Oscar habló un poco de lo que venía atrás. Entonces yo voy a hablar un poco de lo que viene de aquí para adelante. En Israel, luego de estas cuartas elecciones, tal vez va a haber un gobierno diferente de lo que venía habiendo hasta ahora, pero de cualquier manera la relación con Latinoamérica básicamente no tiene que cambiar, pero digamos así, en muchos países la entrada a un nuevo gobierno es un buen momento para examinar cuestiones políticas claves, y entre ellas la política exterior. El nuevo gobierno que sea, cualquiera que sea, tiene que diferir la composición también de los partidos de gobierno que sirvieron en la última década y en la forma que ellos ven sus relaciones. Tanto las áreas globales y regionales requieren un reexamen de la política actual y una adecuación a la nueva realidad. Hablando globalmente, entre los procesos destacados se pueden definir los cambios en la regla de juego, por ejemplo, la lucha con China y los países y con los otros países del mundo, especialmente Estados Unidos, que eso también refleja. Digamos, Estados Unidos, que tuvo una retirada gradual del Oriente Medio, ahora no sé lo que va a pasar, pero también una desintegración política determinada, en la cual también hace que no solo Israel, pero también Israel vea las relaciones con otros grupos, con otros bloques, con otras zonas, con otros ojos. O sea, no sabemos cómo va a ser ahora con Biden, pero los últimos 4 años con Trump, por ejemplo, con todo su proteccionismo, aislacionamiento y su forma bilateral de ver las cosas entre su país y los demás, entonces hacía que también cada país y también Israel vea sus relaciones con otros bloques y entre ellos también Latinoamérica como también de otra manera. También jugadores regionales como Irán, como Turquía, todo ha sido cambiado y eso hace que Israel tenga que reevaluar su política exterior. Lo mismo debe hacerse en las relaciones con América Latina en general y con el Mercosur en particular. Si hablamos país por país, entonces, por ejemplo, en Paraguay, Abdo Benítez habló de que el gobierno tiene una prioridad de acompañar mucho el desarrollo productivo del Chaco, hacer muchas obras de infraestructura para la conectividad vial, la tecnología, el uso de energía limpia y renovable que se produce en el Paraguay. Y ahí Israel es algo en el cual tiene muchos intereses. Tiene sus compañías, ¿verdad?, de energía limpia, de mejoramiento de la agricultura, de todo tipo de tecnologías en las cuales puede ayudar a un país como Paraguay. En Brasil, por ejemplo, y lo estoy haciendo todo en corto porque son muchísimos temas en los cuales se puede ir mejorando y mejorando la relación con cada país. Y en Brasil, por ejemplo, ahora doy algunos ejemplos, se hizo una ley de desburocratización, en la cual Israel también puede tener muchas posibilidades también de entrar ahí. Hay una nueva ley de puertos, hay una nueva ley de regulación del mercado del gas, hay mejoramiento agrícola a través de satélites, drones, monitoreos, sistemas avanzados de CRP. Todas esas cosas que cientos de compañías israelíes pueden tener lo que dar y mejorar sus relaciones con cada uno de esos países y con el Mercosur en general. En Argentina, a pesar de todos los problemas que tiene, se ha hecho una nueva ley de exportación con la cual quieren dar más, digamos, poner más acento en obras viales, en sustentabilidad, dentro de toda la crisis que estamos a partir del 2020, en la cual también se tiene que poner el acento en nuevos sistemas de medical device, o sea, de cuestiones médicas, de tecnologías médicas. Todo eso Israel tiene para ofrecer y recibir, como sigue recibiendo desde el principio, desde antes del Mercosur y con el Mercosur, y hoy en día, todos los productos básicos y de agriculturas y de minerales y de lo que sea,
que estaba recibiendo de América Latina. Me quedó Uruguay. En Uruguay sabemos, ¿verdad?, que digamos, se ha diversificado un poco, pero luego pararon un poco la diversificación. La economía uruguaya aún es muy dependiente de las agroexportaciones. Y a pesar de que en los últimos 15 años sí se ha diversificado, siguen estando dependientes de los productos internacionales de las materias primas. Y entonces, por eso también Israel ahí también puede tener lo que decir también sobre técnicas digitales, preparar la obra de mano para el nuevo mundo que está viniendo, usar la mano de obra. Por ejemplo, en Israel en los últimos 10 años ha habido un boom de usar mano de obra de otros países para sus propias startups, usando programadores. Por ejemplo, hay docenas de miles de programadores en países como Ucrania y Moldavia que trabajan para empresas de startup y de high-tech israelíes. Lo mismo se puede hacer, se está haciendo, pero muy poquito, con Argentina, con Uruguay, con Chile también, fuera del Mercosur. Y se puede hacer cada vez más. Esa es la parte de las relaciones comerciales. En la parte de interés político, ni que hablar, que por supuesto Israel también depende de los cambios políticos locales. O sea, hubo un gobierno un poco más reticente a mejores relaciones con Israel en la época de Lula da Silva y sin embargo se firmaron un montón de acuerdos de intercambio. Luego vino Bolsonaro, ni que hablar, que tiene una política mucho más pro-israelí. Entonces, lo mismo pasó en Uruguay cuando estuvo el Frente Amplio y ahora que hay otro. Lo mismo con cuando estuvo Macri y ahora que ahí está Fernández. Todo el tiempo cambia, a pesar de que las relaciones en general son buenas, pero en el momento de llegar a los foros internacionales, esos países siempre cambian de parecer y Israel a través de mejorar las relaciones también trata de mejorar su postura política para convencerlos de que no tengan un perfil tan sesgado anti-israelí como hay en los forums de las Naciones Unidas. Yo les quiero hacer recordar un solo dato del último año, del año de la pandemia, en el cual, ¿verdad?, no había problemas en el mundo, apenas una pandemia que paralizó al mundo y que sigue paralizando a partes de él, en la cual se tomaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 21 resoluciones anti-israelíes, cuando de todo el mundo, en países como Irán, como Venezuela, como Afganistán, como Siria, con todas las matanzas, con Irak, todos esos tuvieron una moción anti cada uno. O Corea del Norte, ¿verdad? No hay lo que hablar de derechos humanos en Corea del Norte o de problemas. O sea, es un hecho. Israel es desproporcionalmente maltratado en los foros internacionales como las Naciones Unidas y Israel sí busca mejorar las relaciones con todos los países del mundo y también con los del Mercosur para poder balancear su posicionamiento en el mundo. Y la tercera pierna, como les había dicho, la comercial, la de relaciones internacionales, es la de actuar contra el terrorismo. No hay mucho lo que agregar sobre la historia de los pedidos de Israel de ayuda, por ejemplo, de Argentina, para esclarecer los grandes atentados que hubo, la conexión con Irán, porque eso es algo muy álgido, muy sensible, en el cual están también las relaciones de cada país, como Argentina, como Uruguay, como Paraguay, como Brasil, que también tienen relaciones con Irán y que han, de cada uno desde su punto de vista, han tenido mejores o peores relaciones con Irán, y todo eso influye en Israel porque Irán influye en nuestra zona. Irán influye sobre Siria, sobre Irak, sobre los grupos extremistas que Hamas, y todo eso tiene que ver, desde el punto de vista israelí, todo está interconectado. Desde América del Sur tal vez se ve lejos, se ve diferente, pero aquí sí afecta. Y para nosotros es muy importante poder tener cada vez mejores relaciones en esos tres puntos. Muy bien, tal vez hay una cuestión que mencionó ahora Oscar, que Mati también hizo referencia,
Y me gustaría tal vez como profundizar, ya llevamos la primera media hora de la charla, me gustaría como entender, y tal vez Oscar que nos pueda empezar a explicar, en un término general, ¿hacia dónde van las relaciones de Israel con los países del Mercosur? Esto es una pregunta que me gustaría hacerle a los dos, obviamente desde cada lado del planeta en el que se encuentran, pero poder entender hacia dónde van las relaciones de Israel con los países del Mercosur desde el punto de vista comercial, con este acuerdo, sin este acuerdo, económicamente y por supuesto políticamente. Ese último punto de la política, que es lo que menciona Oscar y que también menciona Mati, ¿verdad? Que siempre nos vamos como a los extremos, porque es muy particular. En América Latina somos muy dados a movernos mucho en el péndulo del poder entre izquierdas y derechas, ¿verdad? Y se hace muy, muy común. Y lo que hoy son relaciones cordiales, puede que mañana pasen por un frío siberiano, ¿verdad? Del cual Mati es experto en este tipo de fríos, pero es interesante como poder entender hacia dónde va, ¿verdad? Y cómo se podría hacer para que las relaciones sean más fructíferas desde todo punto de vista. Obviamente, acá creo que prima la cuestión política, pero el tema comercial es por lo cual se supone que surge esta herramienta de los tratados comerciales y voy a preguntar lo mismo que habíamos preguntado en las relaciones de Turquía en la zona del Cáucaso con respecto a Israel. ¿Quo vadis el Mercosur con respecto a Israel? ¿Hacia dónde vamos con este acuerdo y cuáles son los alcances que se puedan tener realmente? Quizás empezamos con Oscar y luego pasamos a Mati con la misma pregunta. Perfecto, yo voy a ver si puedo compartir acá un PowerPoint. Creo que lo están viendo allí, ¿verdad? Bueno, primero que nada, un poco para ubicar, creo que todos conocen la geografía, pero bueno, aquí tenemos por un lado el Mercosur, la combinación de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, por el otro lado Israel. Pero vamos a algunos números que me parece que son interesantes y que tienen que ver justamente con las diferencias entre el Mercosur e Israel. Vamos al territorio. Cuando hablamos de Mercosur, hablamos de 14.869.775 kilómetros cuadrados frente a 22.145 kilómetros cuadrados. Es decir, el Mercosur es 671.5 veces más grande en territorio que Israel. Esto es una enorme dimensión, con todos los recursos, con la calidad del agua, de la tierra, de los minerales, no se puede, es incomparablemente mayor. Cuando uno lo lleva a escala de Uruguay, hay muchos de los que están allí son uruguayos, esos 22.145 sería un poquito la suma de Tacuarembó con quizá Durazno. Es un poco más grande que lo que siempre se dice que Tacuarembó. En cuanto a población, la comparación son 295 millones de habitantes frente a 9 millones de habitantes. Esto es 32.7 veces más grande la población del Mercosur respecto a Israel. El PIB, ahí ya la aproximación ya no es tan distinta. Digo, hay una gran diferencia, estamos hablando de regiones. En el caso del Mercosur, el PIB, medido en millones de dólares, o en billones en este caso, son 2.150 billones, frente a Israel, que son 387 billones, son 5.5 veces más. Y cuando vamos al PIB per cápita, la cosa se da vuelta, porque recordemos el PIB per cápita es tomar el PIB, dividirlo entre la población, y nos da en el Mercosur un PIB per cápita, Uruguay está bastante sobre ello, pero digamos el per cápita da 7.300 dólares, frente a un PIB per cápita de un país desarrollado que son 42.800 dólares. Ahí se invierte y son casi 6 veces más, 5,86 veces más es el PIB per cápita en Israel. Otro indicador es el índice de desarrollo humano, que en el caso de Mercosur está en 0,78, lugar número 71 del mundo, mientras que el de Israel es de 0,92 en el 19. Cuando vemos las exportaciones de bienes y servicios sumadas, el Mercosur hacia afuera del Mercosur, no intramercosur, sino hacia afuera son 300.000 millones de dólares frente a 112.000 millones de dólares de Israel. En el caso del Mercosur son los 250.000 millones de dólares de exportaciones de bienes y 50.000 de servicios. En el caso de Israel son 62.000
millones de bienes y 50.000 de servicios. Se exportan el Mercosur e Israel el mismo monto en servicios. Y en el caso de las importaciones, son 270.000 millones el Mercosur, bienes y servicios, unos 176 de bienes y 94 de servicios, y en el caso de Israel 106.500 millones, 76.500 y 30.000 bienes y servicios respectivamente. Ahí hay algunos números para entender un poquito la dimensión de estas dos áreas. Obviamente, cuando se hace un tratado de libre comercio, el objetivo fundamental es el comercio. Y además entendiendo, por un lado, que el comercio va a generar relaciones más cálidas entre los países. Es decir, cuando empiezan a suceder cosas buenas entre los países, que yo te doy mi carne y vos dame tu río por goteo, atrás de esa carne, atrás de ese río por goteo, hay personas que se entran a conocer, hay prejuicios que empiezan a disminuir, hay oportunidades de mejorar el bienestar de todos conjuntamente. Entonces, muchas veces, por supuesto, lo político está determinando elementos de rispidez, pero el comercio y la economía, cuando logran el objetivo supremo, que es mejorar la calidad de vida de la gente, entonces van a hacer lo siguiente, y ese siempre fue el espíritu de los acuerdos. Por lo tanto, vuelvo un poquito a lo que decía antes. Entre el Mercosur e Israel hay una complementariedad. ¿Por qué? La nueva geografía económica mundial estudia que hay una pirámide de países donde hay países centrales, aquella vieja idea de la CEPAL, de países centrales y países periféricos, pero ahora habría países centrales, por otro lado países periféricos y por otro países semiperiféricos. Los países periféricos o semiperiféricos siguen vinculados a las materias primas, a los productos del agro, como bien decía Mati, a la industria, pero muy vinculado a los recursos naturales. En cambio, Israel, a partir de la década del 90 y en el siglo XXI, se despega hacia ser una economía central vinculado a los bienes de informática, telecomunicaciones, nanotecnología, biotecnología, etc. Por lo cual son países claramente complementarios. Ya en los 90 esa diferencia, esa brecha estaba bastante clara y se profundizó. Si bien han habido avances también en ciertos sectores de la economía latinoamericana, lo cierto es que el comercio bilateral, cuando yo entré a ver cómo estaba el comercio bilateral, hay algunos trabajos interesantes, sigue profundizándose en una relación entre una región que exporta fundamentalmente alrededor de 725 millones de dólares a Israel, o sea, el Mercosur le exporta a Israel 725 millones de dólares, básicamente. En el caso de Uruguay, claramente la carne sigue liderando las exportaciones, pero sigue y productos de origen agropecuario, y las importaciones son de tecnología, alta tecnología, equipos de riego, maquinaria agrícola, equipos de seguridad, por más de 1.200 millones de dólares, lo cual hace que la balanza comercial sea favorable a Israel, pero por el caso de Brasil, porque tanto Argentina, Paraguay y Uruguay tienen un superávit con Israel, pero Brasil tiene un fuerte déficit, y Brasil es la economía predominante de la región, y por lo tanto la balanza comercial es favorable a Israel. Muy bien. Mati, desde tu perspectiva, retomando la misma pregunta que hacíamos inicialmente, ¿hacia dónde crees que van estas relaciones entre Israel y los países del Mercosur, contemplando estas movidas tan pendulares que hay entre ambos extremos, derechas e izquierdas, dentro de la región sudamericana? ¿Hacia dónde va Israel con esta relación? Primero que nada, increíblemente, a pesar de que tenemos relación familiar con la otra persona, no nos habíamos puesto de acuerdo, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y voy a explicar por qué. Desde el momento que hay, como bien dijo Oscar, relaciones de dos bloques o de dos partes, como en este caso Mercosur o Israel, las relaciones comerciales, por supuesto, son las primordiales, y eso hace que se traduzca también en relaciones políticas mejores. Y ni que hablar, yo por ejemplo
En otros casos en que he dado charlas, por ejemplo, sobre geopolítica y diplomacia, yo le decía de que con toda la diplomacia hoy en día que existe, de la diplomacia digital y todos los blogs y todo lo que hay, prácticamente entre los países no hay algo que cambie al cara, al encuentro uno por uno, pero no porque sí, no solo del exportador con el importador, no solamente de un político con otro, no solo de un ministro de Relaciones Exteriores con otro, sino que tanto los cónsules como los políticos, como los representantes comerciales, es una pirámide que se va formando uno por uno, por uno, por uno, en el cual hay encuentros culturales, encuentros comerciales, encuentros políticos, encuentros diplomáticos, y eso va haciendo que se profundicen totalmente las relaciones, en las cuales llega un momento que cada parte incluso busca al otro para ver qué es lo que tiene para darme, y no busco con los otros con los cuales no tengo tanta relación. Le voy a dar un ejemplo que no viene de Mercosur-Israel. Dos países totalmente disímiles y en puntos totalmente diferentes del mundo, así como Mercosur e Israel están, no sé, digamos, entre 10.000 y 15.000 kilómetros de distancia uno del otro, ¿sí? Si tomamos de la punta de Brasil hasta la punta de Argentina, tienen dos países, por ejemplo, como Singapur con Dinamarca. Dice que tiene que ver uno con el otro, y sin embargo, los dos son países rodeados totalmente de agua, son pequeños países y tienen industrias de hacer barcos y de cuestiones pesqueras y de todo un poco. Comenzaron al principio a juntarse en temas de pesca, luego de construcción de barcos, luego de sustentabilidad, porque son dos países del primer mundo con un ingreso per cápita muy alto, y las relaciones que en los años 90 tenían, no sé, $1.000 millones de cada lado, hoy en día entre países tan disímiles y de tan lejos uno del otro, son relaciones como de $18.000 millones de uno con otro. Y eso puede pasar exactamente en las relaciones, y por las tablas que puso Oscar también se puede ver, hay mucho lo que hacer y hay mucho a dónde ir, ni que hablar que por supuesto cada uno depende del otro y de los desarrollos geopolíticos y políticos internos. Si lamentablemente vemos que Argentina está por un mal camino económico, las relaciones se van a ver dañadas, ¿verdad? Pero no por culpa de las malas relaciones entre las personas, las partes y los entes políticos de cada país, sino porque internamente tiene problemas. De cualquier manera, todo lo que yo nombré antes cuando tú me preguntabas, no son nombres en el espacio, son iniciativas que se pueden llevar adelante para mejorar del lado israelí, ni que hablar, hablando de la parte de tecnología agrícola, como yo le decía, lo que yo estuve hablando del uso de drones, satélites y monitoreo para la agricultura. Eso es algo que no es ciencia ficción, se está usando hoy cada vez más y tiene una traducción inmediata en el bienestar desde todo punto de vista, no solo de los productores agrícolas y ganaderos, sino también del mercado. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay una gran parte de productos agrícolas envasados, por ejemplo, frutas envasadas en Argentina, que se mandan a Tailandia para envasar, para poder vender a Europa. ¿Por qué? Porque está la industria del envase en Argentina está venida totalmente a menos, se ha caído. Entonces en Argentina o se tira muchas frutas y verduras al campo porque no es rentable, o se mandan a envasar a Tailandia para vender a Europa. Estamos en un mundo de locos. Todo eso se podría cambiar con otros sistemas tecnológicos que puedan ayudar en todos esos campos. Y no es verdad lo que dicen que, bueno, cuando un israelí va a Latinoamérica dice, ay, qué mal que está todo esto, yo lo que haría aquí con todos estos campos y esta buena tierra, y cómo lo convertiría. De cada lado hay lo que hacer, también de Israel hacia Latinoamérica y hacia Mercosur, y del Mercosur hacia Israel. Hay muchísimo para hacer. Lo que yo dije de la tercerización de los programadores
es excelente e ideal para las zonas no agrícolas, o sea, para las zonas urbanas, en las cuales hay cientos o miles de programadores en cada país que no tienen suficiente trabajo, y que países como Israel, por supuesto en Europa también, pero en Israel muchísimo, todo el tiempo hay necesidad. En este momento en Israel hay un déficit de 24.000 programadores, en este momento de recesión y de pandemia. Imagínense cuando pasemos este momento. O sea, y una gran parte de ellos podrían venir de la zona del Mercosur. Gente que sabe español, gente que sabe inglés, gente que tiene educación en computación, como programadores. O sea, la ayuda mutua, la profundización de las relaciones no tiene límite. Y yo creo que va a ser cada vez mejor, pero como nuevamente voy a decir, depende de los desarrollos económicos internos de cada país, por supuesto. En Israel, a pesar de todos los problemas, a pesar de la pandemia, de la gran cantidad de desempleo, se ve un horizonte, se ve una salida. En Argentina tal vez menos. En Brasil todo depende también de desarrollos políticos, pero la base para poder salir adelante está. En Uruguay también. Paraguay tiene sus focos de desarrollo y tiene sus focos que están estancados, pero se puede duplicar y triplicar las relaciones en solamente 2 o 3 años si se toman las decisiones correctas. Perfecto, se me había quedado pegado el botoncito del mute, no me querían dejar hablar. Me están boicoteando desde Israel o desde Uruguay, no sé qué está pasando hoy. Ya tal vez como para cerrar, hemos abordado técnicamente pues, muchos temas en particular, pero tal vez ya como para ir cerrando y esto echando mano de que ustedes además son docentes, ¿verdad? De sus diferentes áreas, tanto diplomacia como la parte económica. Desde un punto de vista académico, ¿qué elementos recomendarían ustedes a estudiantes que se puedan seguir investigando sobre este tema de las relaciones entre Israel y Mercosur, que se le pueda sacar algún tipo de provecho? Me imagino que el tema no se ha gastado lo suficiente y que podría quizás también desde un área poco explorada darle un nuevo significado también a estas relaciones entre países. Tal vez empezamos con Oscar y cerramos con Mati ya para terminar la charla del día de hoy. Oscar. Bien, desde un punto de vista académico, existen teorías del comercio internacional, algunas teorías muy profundas históricamente, como la teoría de David Ricardo, de los clásicos, después de Exeroling, que de alguna forma definieron lo que era el comercio internacional. Decía, cada país tiene que producir aquello que tenga ventajas comparativas e intercambiarlos con otros países. Es decir, si el Mercosur tiene ventajas comparativas en productos digamos, muy vinculados a los recursos naturales o a la tierra, tiene que explotar esos recursos y compartirlos o justamente intercambiarlos con países que tengan más desarrollo tecnológico o en áreas de la industria del capital. Esa teoría queda un poquito vetusta, si se quiere, porque de alguna forma lo que hace es determinar que los países no puedan cambiar o su patrón de comercio internacional. Obviamente siempre América Latina en general y el Mercosur en particular son países emergentes con una capacidad de producción enorme, con una capacidad intelectual también muy grande. Hay sectores de la población con un alto desarrollo, pero a veces también habría elementos históricos que hace que América Latina termine rezagándose. Esta pandemia está también teniendo un efecto, como lo estamos viendo, más disolutivo. O sea, hoy el Mercosur, hablamos al principio cuál es la situación del Mercosur, y el Mercosur está estancado. Y aquel avance que había tenido hacia acuerdos con, por ejemplo, la Unión Europea, tampoco el lado europeo se iba a dar tan fácilmente, pero realmente lo veo en este momento paralizado. Así que vamos a ver cómo salgan los países de la pandemia, cómo se pueden reubicar. Pero lo que decía Mati es que existe otra economía, que es la que no está tan basada en los recursos naturales y que está basada en la investigación, en el desarrollo, en las nuevas tecnologías del conocimiento, que son las áreas donde se pueden complementar.
Para dar un ejemplo de algo que está pasando en esta semana, digo, Israel, dado que está saliendo exitosamente de la pandemia, va a estar donando respiradores a Uruguay, y no solo eso, sino van a estar viniendo médicos de Israel también para ayudar en el tema de la pandemia. Y eso es como tienen que funcionar los países, es decir, como decíamos, buscando todas las áreas de complementariedad y de cooperación, porque la potencialidad de América Latina está intacta, su suelo, su agua, si no se la deteriora, sus recursos humanos y sus recursos naturales están dados. Lo que sí justamente hay que mejorar muchas veces la institucionalidad, que tanto en Argentina como en Brasil muchas veces están cuestionados, ¿no? Los sistemas políticos, los sistemas sociales, quizás mejor Uruguay históricamente, en cuanto a los elementos institucionales, pero áreas de cooperación se abren y tienen que romper el paradigma histórico de que nosotros, los latinoamericanos, tenemos que dedicarnos solamente a materias primas o recursos naturales, y los países centrales justamente a las áreas de mayor desarrollo tecnológico. Perfecto. Mati, desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser el abordaje académico que se puede hacer sobre el tema? Bueno, no voy a ir a las teorías ¿verdad? Históricas, ya se ha hablado. Hoy en día hay nuevos acercamientos, no solo por nuevas formas de pensar, sino por nuevas formas de desarrollo tecnológico, como estuvimos hablando. A partir del siglo XXI tienen, por ejemplo, digamos, las teorías de Hausmann y Kringer, de Hidalgo, ¿verdad? Todo lo que son las analogías del mono y del árbol, en el cual habla que los monos trepan árboles como metáfora del crecimiento de la productividad. Luego tenemos también a Hausmann, Wang y Roderick, que a partir de 2007 empezaron a hacer una teoría se preguntaron si es importante lo que exportan los países, y desarrollaron un modelo de difusión del conocimiento, o sea, un emprendedor que busca producir un bien por primera vez en un país en desarrollo necesariamente enfrenta un considerable costo de incertidumbre. Entonces, lo que en realidad hace el emprendedor es estudiar la estructura de costos subyacente de la economía. Si el proyecto es exitoso, otros emprendedores sabrán que la producción de ese bien es rentable y pueden imitarla, y así generar una externalidad positiva, y se socializa, digamos, el costo del descubrimiento del bien, y de esa manera poder subir niveles de productividad, y eso puede ayudar a ambas partes. Por eso di digamos, los datos, los detalles en los cuales hay ciertos rubros en los cuales son mejor extraer, digamos, desde Mercosur, y podrían ser buenos para Israel, e Israel también hacia el Mercosur. Y aquí hay dos cosas también que se combinan, que son el nuevo turismo y los nuevos insumos médicos, ya que estamos en pandemia o saliendo de pandemia, o tal vez saliendo de pandemia para entrar a otras pandemias desconocidas, nadie sabe. Entonces va a haber un nuevo tipo de turismo, un turismo más cuidadoso, más turismo interno tal vez, y también una manera también de pasar los conocimientos de unos a otros en cuanto a la forma de desarrollar los insumos médicos. Imagínense que, por ejemplo, se apuraron el mes pasado, en marzo, a venir los ministros de Relaciones Exteriores de Austria y de Dinamarca, corrieron a Israel porque le era importante, en el medio de todo lo que estaba pasando en Europa, venir a hacer aquí una gran mostrar frente al mundo que se unen varios países y conocimientos para levantar en Israel fábricas de vacunas. ¿Para qué hacerlo así? Sí, o sea que, digamos, la sinergia de conocimientos para poder ser líderes en la parte médica es algo que se puede también llevar a cabo con países del Mercosur, en las cuales se podrían levantar también producciones de distintos aparatos, porque hay una cosa que está pasando en el mundo también, que es en ciertos temas la gente ya tiene una cierta reticencia
de que todo sea made in China. Y si todo no tiene por qué ser made in China, hay que diversificar, no hay que esperar a que China vuelva a estar toda cerrada por alguna otra pandemia. ¿Por qué no ponemos entonces un poco en la canasta de diversificación los huevos en otras canastas y empezar también a producir en otros países en una cooperación entre ambos? Pueden ser también triangulaciones, puede ser una cooperación israelí-inglesa o israelí-estadounidense-Mercosur. No tiene por qué ser solamente entre Israel y Mercosur. O sea, es una win-win situation para todas las partes. Y hay que ver bien cuáles son las necesidades. O sea, la diversificación de la productividad es la base del crecimiento del futuro entre ambas partes. Perfecto, bueno, tanto a Oscar como a Mati, les agradezco por el tiempo. La verdad, no nos da chance, ¿verdad?, de terminar las ideas o de poder profundizar como uno quisiera, pero aún así la cantidad de información que nos han dado ha sido increíble y creo que la gente ha quedado muy contenta, se ha mantenido, digamos, la mayoría de las personas se han mantenido durante toda la charla. Quiero darles las gracias a ambos por habernos compartido de su tiempo y a todas las personas que se han conectado también por estar en esta tarde-noche, en esta charla relacionada con Israel y Mercosur. A ambos, pues, de nuevo el agradecimiento y si quieren dar un último mensaje ya para cerrar un par de minutos y nos retiramos. Oscar, tal vez. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un placer, espero que aquellos que hayan estado participando hayan podido seguir el hilo y la dinámica de la charla. Creo que sí, que hay mucho para hacer, siempre lo he considerado así, y bueno, agradezco muchísimo a todos los que han participado. Y gracias a Brian por haberlo organizado también. Mati. Bueno, yo quisiera primero que nada, como siempre, agradecerte, Brian, por no solo la buena voluntad, sino la profesionalidad y la manera en que lleva las cosas. Como moderador, estoy aprendiendo mucho para el futuro. Y también agradecerle a Dori Lustrón y a Por Israel. A esta hora son horas realmente tardes en Israel, pero tal vez alguno todavía esté mirando. Y espero que tengamos otros encuentros y que nos podamos ver en el futuro hablando de temas interesantes que creo que son también cosas, como se dice en hebreo, tajles, o sea, cosas que son realmente ideas para llevar a cabo, ideas que no son solamente filosofías, sino cosas que nos van a dar un futuro mejor. Bien, y a todos los que nos acompañaron, pues invitarlos a próximas charlas. Seguimos en estas ideas innovadoras de las relaciones entre Israel y otros países del mundo. Les agradecemos nuevamente por su compañía y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas y por gracias. Supuesto, gracias a Oscar Zweig también. Por supuesto, no queda de otra. Y saludos a mucha gente conocida que anda por allí, que es lindo verlos después de mucho tiempo. Bueno, chao, muchas gracias. Que pasen muy bien. Igual. Muchas gracias.